Bueno, yo me llamo Carlos Arroba, estoy estudiando grado superior en actividades físico-deportivas en el Instituto Tafad Madrid y en el vídeo de hoy os voy a explicar, va a ser unos vídeos teóricos, ¿vale? Que van a estar orientados hacia las prácticas y en el vídeo de hoy os voy a explicar las cualidades y capacidades físicas de cada uno de nosotros. Antes de todo, sabéis que esto se divide en dos, que pueden ser en cualidades cuantitativas y cualitativas, es decir, cuantitativas. La diferencia es que esas se pueden medir con unidades de medida. Por ejemplo, la fuerza, el levantamiento de un peso, la rapidez. Y luego las cualitativas son las que podemos apreciar el movimiento de ejecución. Por ejemplo, un nadador que está en la piscina y está nadando a braza o a mariposa. Nosotros somos los que valoramos cómo lo está haciendo. Nosotros somos los que lo valoramos cómo lo está haciendo y además también proponemos nuestra valoración, es decir, se aprecian y no se miden las cualitativas. Vale, ahora os voy a explicar las capacidades físicas, cuáles son. Sobre todo se caracterizan porque se pueden medir y se concretan en función de los aspectos anatómicos fundamentales. Vale, con esto quiero decir que se pueden desarrollar con el entrenamiento. Eso es muy importante. Por ejemplo, la fuerza. La fuerza puede ser fuerza máxima, fuerza de velocidad o fuerza de resistencia. La velocidad, velocidad de reacción, aceleración o velocidad máxima. Luego también encontramos la resistencia, que puede ser aeróbica o anaeróbica, y la movilidad, movilidad general, específica o estática. Luego encontramos las capacidades perceptivas, en la cual está la estereognesia. ¿Qué es? Os preguntaréis qué es. Vale, pues está en relación con el cuerpo. Sobre todo son movimientos que tienes tú que ejecutarlos con, por ejemplo, con peso. Eso, por ejemplo, sería de estereognesia. Vale, luego también tenemos la somatognesia, que es con tu propio cuerpo. Es decir, por ejemplo, la flexibilidad sería una capacidad perceptiva de somatognesia. Con eso trabajaríamos sobre todo lo que es en nuestro cuerpo en la lasitud de las extremidades. Luego encontramos también las cualidades sociomotrices o expresivomotrices, que son aquellas que posibilitan la interacción de las personas a través de expresiones de movimiento. Por ejemplo, utilizando como el lenguaje corporal o un amplio potencial personal y creativo. Es decir, encontramos expresión, comunicación, interacción e introyección. Con estas cualidades hay quienes generan liderazgo y organizan en la dirección del juego. También están las personas que son más introvertidas y que tienen más miedos, por ejemplo, o no solo miedos, sino vergüenza o demás, pero igual cumplen su función y participan. Luego, quienes tienen más disposición para los juegos colectivos y otros prefieren las competiciones individuales. Es decir, hay gente que no le gustan las competiciones grupales y se tiene que meter en las individuales. Ahora os voy a hablar de la fuerza, que es la capacidad de superar o contrarrestar fuerzas mediante la actividad muscular. Es decir, se ha de entender como fuerza general la manifestación de fuerza de todos los grupos musculares. Da igual el músculo que sea, va a ser igual fuerza, porque ya implica el movimiento de un músculo, por ejemplo, la contracción, es decir, la implicación de cualquier músculo del cuerpo va a ser realizado ya por fuerza. Vale. Por otro lado, entendemos como fuerza específica la realizada por grupos musculares que se encuentran directamente implicados en el movimiento. Es decir, si tú estás realizando un movimiento, estás trabajando esa fuerza, pero solo para ese movimiento, es decir, la fuerza específica, la realizada solo para ese tipo de ejercicio. Por ejemplo, levantas curl de bíceps. ¿Qué sería? Pues estarías trabajando el bíceps, principalmente. Porque es lo que quiere, es esa fuerza específica la que quieres trabajar tú, para lo que tú quieras trabajarla, para cualquier deporte orientarlo o no. Ahora,
todo esto siempre tiene que estar con ayuda de la coordinación, que esas son, se pueden trabajar, pero esas habilidades ya las obtenemos, ya las tenemos. Y flexibilidad, que es igual, son grupos que se pueden trabajar, ¿vale? Si no los trabajas no los vas a mejorar, es así. Y ahora voy a hablar de la fuerza externa y la fuerza interna. Vale, la fuerza aplicada en la interacción entre la fuerza externa supone la carga a movilizar. Es decir, tú por ejemplo, yo cojo esto, así, levantarlo así, ya es una fuerza externa, porque es la que estoy empleando yo contra un objeto. Y por lo tanto, la fuerza interna es mayor que la fuerza externa, ¿vale? Porque es el desplazamiento de una carga. Es decir, no es el levantarla, el desplazamiento. Ahora voy a hablar de los vectores de fuerza. Es decir, por ejemplo, encontramos el vector axial, que va de inferior superior y superior inferior de la carga. Es decir, por ejemplo, un press militar es una carga hacia arriba. Todo lo que sea axial significa que es hacia arriba, ¿vale? Luego también tenemos el vector sagital, que es antero-posterior y posterior de la carga. Por ejemplo, un press de banca. Estás así, tienes la carga y la vuelves a bajar. Luego también encontramos el vector transversal, que es el lateromedial o medio lateral de la carga. Es decir, por ejemplo, aducciones. Tú estás con las piernas, abres y vuelves. Abres y vuelves. Eso sería movimiento de vector transversal. Vale. Luego también tenemos el vector rotacional, que es, por ejemplo, estamos aquí y vamos a lanzar una pelota. Pues esto ya implica la rotación del cuerpo. Ahora os voy a hablar de la resistencia, que es la capacidad de reiterar un esfuerzo muscular en el mayor tiempo posible, ¿vale? Y en esto encontramos, por ejemplo, el consumo máximo de oxígeno. Luego tenemos el déficit de oxígeno y la deuda de oxígeno, ¿vale? Os voy a hablar del consumo máximo de oxígeno. Representa el volumen de oxígeno consumido durante cualquier tipo de ejercicio. Por eso se llama consumo máximo de oxígeno, ¿vale? El déficit de oxígeno es la cantidad de oxígeno que le faltan a los músculos durante el ejercicio. Es decir, cuando llegas a la fatiga que no puedes. Eso es la deuda del oxígeno, porque a tu músculo ya le falta oxígeno para realizar ese movimiento. Luego tenemos la deuda, que es el oxígeno que sobra, que consumen los músculos después del ejercicio. Es decir, tú ya has terminado el ejercicio, tal, y los músculos, después del ejercicio, consumen el oxígeno que les falta. Y ahora voy a hablar de la resistencia aeróbica y anaeróbica. Sobre todo la resistencia aeróbica, no existe deuda de oxígeno. Es decir, porque son ejercicios en los cuales siempre vamos a tener el oxígeno suficiente para la combustión oxidativa de los productos energéticos. Con esto, por ejemplo, ¿qué podemos decir? Vas a salir a correr 45 minutos tranquilamente. Pues tú puedes aguantar y como no estás fatigado, pues eso es lo que quiere decir, que no vas a tener deuda de oxígeno para realizarlo. Por eso se llama ejercicio aeróbico. Y ahora, anaeróbico, ¿vale? Que es diferente. Se contrae deuda de oxígeno. Es decir, el aporte de oxígeno va variando, depende de la intensidad. Luego tenemos también la anaeróbica láctica y la anaeróbica láctica. La aláctica es en la que solo se utilizan los ATPs y dura unos segundos. Es decir, un sprint de 5 segundos a full. ¡Pum! En los Juegos Olímpicos, por ejemplo, los 100 metros utilizan ese sistema aláctico. Pero claro, ellos también lo tienen más entrenado para que dure entre 6 y 7 segundos su máxima velocidad y el máximo que pueden dar de ellos. Y luego la anaeróbica láctica demanda otra fuente de energía después de los ATP, por ejemplo, como el glucógeno. Ahora voy a hablar de los distintos tipos de resistencia en distancias. Por ejemplo, el de corta duración son de cargas entre 45 segundos y 2 minutos, en el que se cubren sobre todo el suministro energético anaeróbico, ¿vale? Luego tenemos la resistencia de media duración, que es el segmento de una producción energética aeróbica creciente,
que corresponde en torno a cargas de 2 a 8 minutos. Y luego, de larga duración, por ejemplo, ya serían a partir de 8 minutos, ¿vale? Que esas son ya de producción energética aeróbica. Ahora, después de todo esto, querréis saber también qué beneficios propone, por ejemplo, salir a correr, ¿sabes? Trabajar en lo que es la resistencia, ¿vale? Aumento de capacidad del rendimiento físico, eso por supuesto. Optimización de la capacidad de recuperación, es decir, tú vas entrenando y cada día pues te vas viendo un poco mejor. A lo mejor no al día siguiente, pero a lo mejor a la semana, a las 2 semanas ya te empiezas a encontrar mejor. Reduce el riesgo de lesión en competición, eso es verdad, porque al estar trabajando el músculo, reduces el riesgo de lesión. Aumento de la carga psíquica, mejora de la velocidad de reacción y acción elevada en todo momento. Reducción de errores en competición, cuanto más los trabajes, menos errores vas a cometer. Prevención de formas erróneas en el comportamiento táctico originadas por la fatiga. Y mejor estado de salud y bienestar, es decir, que pasa, por ejemplo, una persona sedentaria, se empieza a salir a correr y tal, de aquí a 2, 3 semanas, 4, date, va a ver cómo va a estar sobre todo mucho mejor, se va a encontrar mejor consigo mismo, va a decir, joder, pues el otro día salí a correr 30 minutos y acabé peor que hoy después de 3 semanas que salí a correr 30 minutos, ahora estoy mejor, es que me metería otros 30 minutos. Es decir, chicos, la resistencia se trabaja y con esto lo que vas a poder realizar es un aumento de, sobre todo de bienestar y de salud. Y ya no es bienestar y salud, ya de verte a ti bien mismo, de ver cómo mejoras día tras día por el entrenamiento. Bueno chicos, y con esto es todo. Espero que os haya gustado el vídeo teórico que os he realizado sobre las capacidades físicas, sobre la fuerza, la resistencia, etc. Y nos vemos en otro próximo vídeo teórico. Hasta luego.